This is Audible. Yo-Yo USA se complace en presentar Inspiración para el Éxito, leído por Pedro Montoya. Un mensaje a García. Las gentes que nunca hacen más de lo que se les paga, nunca obtienen pago por más de lo que hacen. Apología. El pasatiempo literario que va a leerse, Un mensaje a García, fue escrito de sobremesa una tarde en el corto término de 1 hora. Pasaba esto el 22 de febrero de 1899, aniversario del natalicio de George Washington, y ya en la revista Philistine, de marzo de ese mismo año, corría publicado. Fue algo que brotó caliente de mi corazón y que fue escrito tras un día gastado en la pesada faena de excitar a infelices sumidos en los limbos de inacción criminal, a que se tornasen hombres auténticos, radioactivos. Pero la verdadera frase creadora brotó de los labios de mi hijo Bert, cuando, en el curso de la conversación, y entre taza y taza de té, sugirió que el héroe verdadero de la guerra de Cuba había sido Rowan. Sí, dijo mi hijo, porque Rowan fue quien en la hora oportuna, culminante, llevó a cabo el hecho único, necesario: llevar el mensaje a García. La frase me hirió como un rayo. Sí, exclamé, el muchacho tiene razón. El héroe es siempre aquel que cumple su misión, el que lleva la carta a García. Corro a mi escritorio y, de un tirón, y de uno al otro cabo escribo: una carta a García. Tampoco acaso hice de mi escrito que él fue publicado en la revista sin encabezamiento siquiera. La edición salió y empezaron a llover pedidos por 12, por 50, por 100 ejemplares de la revista. Y cuando The American New School pidió 1000 ejemplares, pregunté lleno de asombro a uno de mis ayudantes qué era lo que ese número de la revista levantaba tal polvareda. Esa historia suya acerca de García. Esa fue su respuesta. Al día siguiente recibí un telegrama de Jorge H. Daniels del New York Central Railroad, que decía así: deme precio de 100.000 ejemplares del artículo de Rowan en forma folleto, con un aviso en la portada sobre el Empire State Express, y diga cuándo puede hacer la entrega. Contesté dando el precio y avisando que la entrega se la podía hacer en 2 años. Disponíamos de tan pocos elementos que eso de imprimir 100.000 ejemplares parecíanos una empresa tremenda. El resultado fue que di permiso al Dr. Daniels para reimprimir el artículo por su cuenta. Hízolo él en ediciones de a 500.000 de folletos. 2 o 3 lotes de 500.000 fueron puestos en circulación. Y además fue reproducido por cerca de 200 revistas y periódicos y traducido a todas las lenguas vivas. Por los tiempos en que Mr. Daniels distribuía la carta a García, vino a los Estados Unidos el príncipe Ilakov, director de los ferrocarriles rusos. Y como el dicho príncipe fuese huésped del New York Central y saliera a una gira por todo el país bajo la dirección personal de Mr. Daniels, conoció el folleto y se interesó por él más, quizás por ser Mr. Daniels quien lo repartía y por la gran cantidad que de él vio circular de mano en mano, que por cualquier otra causa. Lo cierto del caso fue que, de vuelta a su país, lo hizo traducir al ruso e hizo repartir de él cientos ejemplares a los empleados de todos los ferrocarriles del imperio. De Rusia pasó a Alemania, a Francia, a España, a Turquía, al Indostán, a la China. Durante la guerra ruso-japonesa, cada soldado ruso que iba al frente llevaba un ejemplar de la carta a García. Al encontrar los japoneses el folleto en poder de todos y cada uno de los prisioneros de guerra, concluyeron que aquello debía ser cosa excelente y la vertieron a su idioma. Por orden del Mikado, un ejemplar fue repartido a cada uno de los empleados del gobierno, militares o civiles. Alrededor de 40 millones de ejemplares de una carta a García han sido impresos,
siendo esta la mayor circulación que una obra, en vida de su autor, haya logrado en tiempo alguno de la historia, gracias a qué series de afortunados accidentes. Una carta a García. Hay un hombre cuya actuación, la guerra de Cuba, culmina en los horizontes de mi memoria, como culmina un astro en su perihelio. Sucedió que cuando hubo estallado la guerra entre España y los Estados Unidos, palpóse clara necesidad de una inteligencia inmediata entre el presidente de la Unión Americana y el general Calixto García. Pero ¿cómo hacerlo? Hallábase García en esos momentos, Dios sabe dónde, en alguna serranía perdida en el interior de la isla. Y era precisa su cooperación. Pero ¿cómo hacer llegar a sus manos un despacho? ¿Qué hacer? Alguien dice al presidente: conozco a un hombre llamado Rowan. Si alguna persona en el mundo es capaz de dar con García, es él, Rowan. Se busca a Rowan y se le confía la carta que ha de llevar a García y nada más. Como el sujeto que lleva por nombre Rowan toma la carta, guárdala en una bolsa que cierra contra su corazón. Desembarca a los 4 días en las costas de Cuba. Desaparece. Desaparece entre la selva primitiva para reaparecer de nuevo a las 3 semanas, al otro extremo de la isla. Habiendo cruzado un territorio hostil y habiendo entregado la carta a García. Cosas son que no tengo especial interés en narrar aquí. El punto sobre el cual quiero llamar la atención es este. McKinley da a Rowan una carta para que la lleve a García. Rowan toma la carta y no pregunta: ¿en dónde podré encontrarlo? ¡Por Dios vivo! Que hay aquí un hombre cuya estatua debería ser vaciada en bronces eternos y colocada en cada uno de los colegios del universo. Porque lo que debe ser enseñado a los jóvenes no es esto o lo de más allá, sino vigorizar, templar su ser íntegro para el deber, enseñarlos a obrar prontamente, a concentrar sus energías, a hacer la cosa de llevar la carta a García. El general García ya no existe. Pero hay muchos Garcías en el mundo. No alienta un solo hombre de los metidos en empresas que necesitan de la colaboración de muchos, que no se haya quedado alguna vez estupefacto ante la imbecilidad del común de los hombres, ante su abulia, ante su falta de energía para llevar a término la ejecución de un acto. Inatención culpable, trabajo a medio hacer, desgreño, indiferencia, parecen ser la regla general. Y sin embargo, no se puede tener éxito si no se logra por un medio o por el otro obtener la colaboración completa de los subalternos, a menos que Dios en su bondad obre un milagro y envíe un ángel de luz como ayudante. El lector puede poner a prueba mis palabras. Llame a uno de los muchos empleados que trabajan a sus órdenes y dígales: consulte usted la enciclopedia y haga el favor de sacarme un extracto de la vida de Correio. ¿Cree usted que su ayudante le dirá: sí, señor, y pondrá manos a la obra? Pues no lo crea. Le lanzará una mirada vaga y le hará una o varias de las siguientes preguntas. ¿Quién era él? ¿En qué enciclopedia busco eso? ¿Está usted seguro de que esto está entre mis deberes? ¿No será la vida de Bismarck la que usted necesita? ¿Por qué no ponemos a Carlos a que busque eso? ¿Necesita usted de Helio con urgencia? ¿Quiere que le traiga el libro para que usted mismo busque allí lo que necesita? Diga, ¿para qué quiere saber eso? Y apuesto 10 contra 1 a que después de que usted haya respondido íntegramente al anterior cuestionario y haya explicado el modo de verificar la información y para qué la necesita usted, el prodigioso ayudante se retirará y buscará otro empleado que le ayude a buscar a García, y regresará luego a informarle que tal hombre no existió en el mundo. Bueno, puede ser que yo pierda mi apuesta. Pero si la ley de los promedios es cierta, no la perderé.
Y si usted es un hombre cuerdo, no se tomará el trabajo de explicarle a su ayudante que Corello se busca en la C, no en la K. Se sonreirá usted suavemente y le dirá: dejemos eso, y buscará usted personalmente lo que necesita averiguar. Y esta incapacidad para la acción independiente, esta estupidez moral, esta atrofia de la voluntad, esta mala gana para coger y remover por sí mismo los obstáculos, es lo que retarda el bienestar colectivo de la sociedad. Y si los hombres no obran para su provecho personal, ¿qué harán cuando el beneficio de su esfuerzo sea para todos? Se palpa la necesidad de ser un capataz armado de garrote. El temor de ser despedido el sábado por la tarde es lo único que retiene a muchos trabajadores en su puesto. Ponga usted un aviso solicitando un secretario, y de cada 10 postulantes, 9 no saben ni ortografía ni puntuación. ¿Podrían tales gentes llevar la carta a García? En cierta ocasión, decíame el jefe de una gran fábrica: ¿ve usted a ese contador que está allí? ¿Lo veo y qué? Es un gran contabilista. Pero si lo envío a la parte alta de la ciudad con cualquier objeto, puede que desempeñe su misión correctamente. Pero puede también que en su viaje se detenga en 4 cantinas y al llegar a la calle principal de la ciudad haya olvidado absolutamente a qué iba. ¿Podría confiársele a un tío semejante la carta para García? En los últimos tiempos es frecuente oír hablar con gran simpatía del pobre trabajador, víctima de la explotación industrial, del hombre honrado, sin trabajo, que por todas partes busca inútilmente en qué emplearse. Y a todo esto se mezclan palabras duras contra los que están arriba. Y nada se dice del jefe de industria que envejece prematuramente, luchando en vano por enseñar a ejecutar a otros un trabajo que ni quieren aprender ni les importa, ni de su larga y paciente lucha con colaboradores que no colaboran, pero que solo esperan verle volver la espalda para malgastar el tiempo. En todo almacén, en toda fábrica, hay una continua renovación de empleados. El jefe despide a cada instante a individuos incapaces de impulsar su industria y llama a otros a ocupar sus puestos. Y esta escogencia no cesa en tiempo alguno, ni en los buenos ni en los malos. Con la sola diferencia de que cuando hay escasez de trabajo, la selección se hace mejor. Pero en todo tiempo y siempre el incapaz es despedido. La ley de la supervivencia de los mejores se impone. Por interés propio, todo patrón conserva a su servicio los más hábiles, aquellos capaces de llevar la carta a García. Conozco a un hombre de facultades verdaderamente brillantes, pero inhábil para manejar sus propios negocios, y absolutamente inútil para gestionar los ajenos, porque lleva siempre consigo la insana sospecha de que sus superiores lo oprimen o tratan de oprimirlo. Ni sabe dar órdenes, ni sabe recibirlas. Si se enviara con él la carta a García, contestaría muy probablemente: llévela usted. Hoy ese hombre vaga por las calles en busca de oficio, mientras el viento silba al pasar por entre las hilachas de su vestido. Nadie que lo conozca se atreve a emplearle, por ser él un sembrador de discordias. No le entra la razón y solo sería sensible al taconazo de una bota número 45 de doble suela. Comprendo que un hombre tan deformado moralmente merece tanta compasión como si físicamente lo fuese. Pero, al compadecerlo, recordemos también a aquellos hombres que luchan por sacar triunfante a una empresa, sin que sus horas de trabajo estén limitadas por el pito de la fábrica, y cuyo cabello se torna prematuramente blanco en la lucha tenaz por conservar sus puestos a individuos de indiferencia glacial, imbéciles e ingratos, que le deben a él el pan que se comen y el hogar que los abriga. ¿Habré exagerado demasiado? Puede ser. Pero cuando todo el mundo habla de los trabajadores, así, sin distinción ninguna,
Quiero tener una frase de simpatía para el hombre que logra éxito, para aquel que luchando contra todos los obstáculos, dirige los esfuerzos de los otros. Y cuando ha triunfado, solo obtiene por recompensa, si acaso, pan y abrigo. Yo también he trabajado a jornal, y me he hecho la comida con mis propias manos. He sido patrón, y puedo juzgar por experiencia propia, y sé que hay mucho que decir de parte y parte. La pobreza no da excelencia por sí sola. Los harapos son la recomendación. No todos los patronos son duros y rapaces, ni todos los pobres son virtuosos. Mi corazón está con aquellos obreros que trabajan lo mismo cuando el capataz está presente que cuando está ausente. Y el hombre que se hace cargo de una carta para García y la lleva tranquilamente sin hacer preguntas idiotas y sin la intención perversa de arrojarla en la primera alcantarilla que se encuentra al paso y sin otro objetivo que conducirla a su destino, a este hombre jamás se le despedirá de su trabajo, ni tendrá jamás que entrar en huelga para obtener aumento de salarios. La civilización es una lucha prolongada en busca de tales individuos. Todo lo que un hombre de esta clase pida lo tendrá. Lo necesitan en todas partes. En las ciudades, en los pueblos, en las aldeas, en las oficinas, en los almacenes. El mundo los pide a gritos. El mundo está esperando siempre ansioso el advenimiento de hombres capaces de llevar una carta a García. Desiderata. Camina plácido entre el ruido y la prisa, y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara, y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, ya que son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea. Ella es un tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños, mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmos. Sé sincero contigo mismo. En especial, no finjas el afecto y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las evidencias y desengaños, es perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja en las adversidades repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que las plantas y las estrellas. Tienes derecho a existir, y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debiera. Por eso, tienes que estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él. Y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz en tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Aun con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé cauto, esfuérzate por ser feliz. Un hombre superior al infortunio, por Arnold B. Rinke. No hace mucho tiempo sostuve con un amigo animada conversación, cuyo tema fue el prurito que lleva a algunos a quejarse continuamente de su mala suerte. A propósito de esto, mi interlocutor me manifestó que había dado con un medio de sobreponerse al abatimiento. Lo que tocante a ello oí de sus labios encierra suficiente interés para que valga la pena repetirlo aquí.
En las noches en que lo porvenir se le aparece harto sombrío, mi amigo evoca, antes de entregarse al sueño, el recuerdo de un hombre por quien siente admiración rayana en culto. Van desfilando entonces por su imaginación los episodios de esa vida fecunda, los cuales tienen siempre la virtud de neutralizar el veneno que dejaron en el espíritu las luchas y afanes del día. Al rato de haber estado ocupado el pensamiento en esa forma, logra mi amigo conciliar el sueño con una sensación de alivio y despierta la mañana siguiente sintiéndose animado de renovados bríos para la lucha. El primer episodio de la ocasión de mi amigo lo lleva a una tienda situada en el crucero de dos caminos que atraviesan la región central del norte de Estados Unidos. Ve allí a un joven de 22 años de edad, codueño del negocio, cuyo mal éxito acaba de demostrarle que es mucho más fácil fracasar que triunfar. Dura ha sido en verdad la lección, pues le recibe por medio del edicto de embargo que un agente clava en la puerta de la tienda, y le va a costar hasta el último centavo de los ahorritos reunidos en 7 años. Tras de esta escena que guarda para el héroe de ella toda la acerba e inolvidable crueldad del primer golpe que, para ruina de nuestras ilusiones juveniles, nos atesta la vida, sigue la de la segunda tentativa comercial. Ha logrado en 2 años de ímprobo esfuerzo reunir corta suma que le bastará empero para probar suerte. Al hacerlo, se cuidará muy bien de incurrir en los errores que ya en ocasión anterior, por culpa de su socio, los llevaron a ambos a la quiebra. Sí, ahora es menester salir adelante. No podría soportar otra época de penuria como esa que acaba de pasar. ¿No podría? En cosa de otros 2 años, y también a causa del socio que buscó para la nueva empresa, que es bebedor inveterado, ve desvanecidas sus esperanzas de prosperar. Lo que es peor aún, pesan sobre el negocio abrumadoras deudas. No viendo la otra salida a la dificultad, los socios deciden buscar quien les compre las mercancías que tienen en existencia. La persona con quien se entienden las recibe, dispone de ellas, y al cumplirse el año, cuando, según lo convenido, debe pagarlas, tómalas de Villa Diego. En esos días muere el socio de nuestro héroe, quien queda así como único responsable de todo el pasivo de la casa. Le sería fácil declararse en quiebra, mas, aunque la prueba habrá de resultar durísima, la acepta con ánimo entero. Trabaja con ahínco, lucha, se afana, prescinde de cuanto sea absolutamente indispensable. Solo tras largos años de incesante brega, el día en que cumpla los 39 de edad, logrará pagar hasta el último dólar. Después de aquel segundo fracaso mercantil, ese hombre que ha luchado solo por tanto tiempo y en quien parece haberse ensañado la adversidad, encuentra a alguien que le tiende la mano. Un amigo le ofrece colocarlo de agrimensor. Lleno de alegría, se procura como puede el dinero que necesita para comprar los instrumentos del oficio, amén del caballo que necesitará para el mismo. Trabajo perdido. Un antiguo y olvidado acreedor, cayéndole encima armado de una orden de embargo, se incauta de todo. Y aún sigue a este golpe otro más cruel, y que por ser en el mismo corazón en donde lo recibe, le infiere herida de la cual no sanará nunca. La mujer que ha sido el grande, el verdadero amor de su vida, baja al sepulcro, en cuya negra tierra siente él que dejan enterrada también, y para siempre, su alegría. El peso de tanto infortunio es superior a sus fuerzas. La vida le causa tedio, ansía el reposo eterno de la muerte, siente rondar en torno las sombras trágicas de la locura. En esa época de mi vida no me atrevía a llevar encima ni un cortaplumas, nos dice él mismo más adelante al referirse a días tan aciagos. Tal es su quebranto, que hay por fin que enviarlo a 500 kilómetros de allí, a la casa paterna, en busca de alivio a la perenne melancolía que amenaza ya acabar con su razón. Transcurren 10 años. Un sol prometedor rasga las espesas nubes y le ilumina la vida. Creyendo que el fracasado pueda acaso resultar como político, un grupo de amigos se empeña en enviarlo al Congreso. Generoso e inútil empeño. Pues, aunque sale electo, después de 2 breves periodos de sesiones, durante los cuales pasa inadvertido en Washington, los electores le niegan sus votos cuando presenta de nuevo su candidatura. Lo que él y otros juzgaron alma dichosa ha sido solo resplandor fugaz. Pasa en triste oscuridad otros 9 años.
Quienes, por conocerlo, estiman en lo que valen sus nobles prendas de carácter, crean una situación política que lo coloca en primer término como candidato a senador. Hasta una hora antes de reunirse la convención del partido que lanzará su candidatura, el triunfo se da por seguro. Mas he aquí que, en los últimos momentos, la división que amenaza las filas de sus correligionarios le obliga a renunciar, en aras de la concordia, para que designen en reemplazo suyo a uno de sus amigos. 2 años después vuelve a la palestra. El rival con quien le toca medirse ahora, en una serie de debates públicos, es sujeto de gran popularidad, de fácil y brillante palabra, y por añadidura, muy avesado a las luchas electorales. Vencido en la lid, ve salir electo senador a su afortunado rival, y se dice que la derrota por lo completa debe alejarlo para siempre de la política. Esto sucede cuando ha cumplido ya 50 años. Medio siglo de vida durante el cual no le ha sonreído el éxito ni una vez. No hay en algunas vidas, como en las corrientes subterráneas, oculto y poderosísimo ímpetu que las lleva hacia la luz. A los 2 años de aquella última espantosa, abrumadora derrota, el hombre que durante su ya larga vida ha sufrido tantas, ve llegar el triunfo que las compensa. Ha salido electo presidente de los Estados Unidos. La historia que acabo de relatar, procurando conservar al hacerlo la fuerza dramática que tuvo para mí al oírla de labios de mi amigo, es la de Abraham Lincoln. A muchos de los que necesitan ejemplos que los estimulen y conforten, la vida del grande hombre les dará tema para saludables reflexiones. Tengo además para mí que esa vida encierra enseñanza profunda y fecundísima para todo hombre, pobre o rico, humilde o poderoso, desgraciado o afortunado. Porque para todos y cada uno de nosotros parecen haber sido dichas aquellas memorables palabras de Lincoln en su oración de Gettysburgo: tampoco nosotros habremos vivido en vano. Domínate y vencerás. De la elevación de nuestro ánimo, más que de lo favorable o adverso de la suerte, dependerá que nuestra vida sea fructuosa o estéril. Adaptado de un libro escrito por Winfred Rhodes. El temple de tu ánimo tienes que forjártelo por ti mismo. No es algo que se nos coloque en la cuna como un regio presente de hadas. Tienes que ir haciéndotelo, día tras día, pieza por pieza, como una armadura brillante y sólida. De ti solo depende que tu carácter sea flojo o regio, estéril o fecundo, fuente próvida de dichas y gozos, o turbio manantial de aflicciones y congojas. De ti y de las ambiciones que alimentes, de los pensamientos que albergues, de los ideales que te propongas, de las emociones que te dominen. La mayor y más alta y meritoria empresa del hombre es ese inacabable trabajo del propio perfeccionamiento, ese viril aprendizaje de la ciencia suprema del bien vivir. Las palabras memorables del Evangelio, y seréis como recién nacidos, son tan válidas a la luz de la moderna psicología como en los días de auge de la tradición teológica. Todo cuenta y tiene su precio y su efecto en esa obra misteriosa y continua de la propia formación. La llama de odio que no se apagó a tiempo, el resentimiento que se dejó crecer, la negligencia que fue invadiendo y paralizando poco a poco los resortes de nuestra actividad, la mentira que manchó el labio y encanalló el alma. Y frente a esas causas manifiestas o latentes de envilecimiento, los agentes poderosos de autoeducación espiritual. Todo acto heroico de dominio de sí mismo, toda prueba de fortaleza moral, toda confesión, por penosa y difícil y humillante que sea, de la verdad. Cuando asome su faz engañosa el monstruo pérfido que invita a la indolencia y formule su insidiosa pregunta: ¿a qué luchar? Acude a las páginas confortadoras de la historia de una de esas almas de elección que ofrecieron al mundo el ejemplo sublime de sus luchas, aspiraciones y sacrificios. Solo quienes hayan cifrado su constante anhelo y su esfuerzo doloroso en sojuzgar las pasiones y someter el cuerpo rebelde al imperio purificador del espíritu, han estampado un hombre glorioso en los anales imperecederos de la humanidad.
Graba en tu memoria el consejo de Epicteto. Recuerda que en toda fiesta hay dos convidados a quienes agasajar, el alma y el cuerpo, y que perderás cuanto des al cuerpo, mas conservarás por siempre lo que des al alma. La vida de Epicteto es uno de los blasones de la estirpe humana. Fue esclavo, adoleció de una fea cojera, vivió en estrechez y miseria extremas, y sin embargo proclamó en medio de esos vicisitudes y sufrimientos el señorío inmortal del alma sobre el cuerpo. Conquistó para su espíritu una grandeza y una perfección rara vez igualadas, y dio al mundo como una lluvia de granos de oro purísimo, preciosas máximas que han servido para sostener y alentar y consolar a millones de hombres y mujeres que, en una larga cadena de siglos, han emprendido la ascensión difícil hacia las cumbres más altas que es dable alcanzar al espíritu purificado de la terrenal escoria. Recuerda también la carta que escribió Robert Louis Stevenson en una tregua de la larga guerra que sostuvo con la enfermedad. Yo no quería morir. Sentía y comprendía que no había dado término aún a una obra que justificase mi paso por la vida, que había contraído muchas obligaciones que no tenía derecho a esquivar, que morir en esas circunstancias era un acto de cobardía, era desertar en pleno combate. En esas palabras de Stevenson se escucha el eco de todas las grandes almas que han dejado huella perdurable en los caminos del tiempo. ¿No dijo acaso Helen Keller que si bien es cierto que el mundo está lleno de sufrimientos, no es menos cierto que está lleno también de la belleza y la perfección de las almas que se afanan noblemente en remediarlos y superarlos? La misma elevación que inspiró las palabras de Stevenson late en las de Helen Keller. Cuenta el amanuense de Walter Scott que atenaceado por crueles dolores físicos, interrumpía a veces con algún quejido ahogado lo que dictaba, pero que se negaba a suspender el trabajo y le pedía solo que cerrase la puerta del despacho para que su familia no se enterase de su tortura. Walter Scott encarnaba en su martirio el principio que años después había de sentar Stevenson en una frase felicísima: la verdadera salud consiste en poder vivir sin ella. Hasta ahora han aparecido aquí nombres conocidos hasta en el último rincón del globo. Mas no dudes que hay multitud de seres anónimos y oscuros dignos de figurar en el catálogo de las grandes almas. Los hay en la sórdida pobreza de los tugurios en que se ceban el hambre, la enfermedad y el frío. Los hay en el erial que la tenacidad y la desesperación de sus obstinados cultivadores no logra convertir en campo de abundancia. Los hay en las oficinas donde todo parece prosa, uniformidad, seca rutina. Los hay en las calles desempeñando 1000 oficios y menesteres vulgarísimos. Los hay entre la muchedumbre incontable de aquellos a quienes la desgracia ha visitado en cualquiera de sus temibles manifestaciones. De una carta que he recibido, esa carta que he recibido no ha mucho, copio este párrafo. Algunas veces me alegro de haber sufrido lo que he sufrido, porque siento que una inalterable paz baña mi alma, y veo que he aprendido a comprender y tolerar a los demás. El autor de esas líneas nació y se crió en opulenta cuna. Hoy tiene que mendigar los centavos para pagarse el tranvía cada vez que va al hospital a recibir la caridad de una cura entre los desheredados de la suerte. Pero ha aprendido la más hermosa y verdadera lección que la vida puede darnos, que no está en los bienes externos, sino en la fortaleza de nuestro espíritu, la clave segura de nuestra serenidad interior. Si no hay claridad en nuestra alma, inútiles serán para iluminarla todos los fuegos fatuos que en torno suyo se enciendan en la materia perecedera y corruptible. Y del estado de nuestro espíritu dependerá también, en no escasa medida, nuestro bienestar físico, pues el dominio de nosotros mismos, o sea, el hábito de dirigir por recto curso nuestros pensamientos y deseos, tiene más importancia para la plenitud e integridad de la vida que la salud corporal. La fuerza emotiva que se esconde en nuestras ideas puede encauzarse y aprovecharse favorablemente o desbordarse en devastadora inundación. En tus manos está el someter su espíritu y aplicarlo a un propósito noble y útil, o dejarlo perderse y consumirse baldíamente
en vagas sensiblerías pueriles. El que se abandona a los desordenados impulsos de su cerebro y de su corazón no pone la menor resistencia a los pensamientos que le asaltan y se entrega a la fruición enervante de cuantas emociones le cosquillean en el pecho. El que se proponga firmemente, por el contrario, educar y fortalecer su carácter, templándolo para una vida elevada, no dará cabida en su mente a ideas ociosas, ni alimentará con enfermiza morosidad resentimientos, animosidades y desengaños. Cultivará deliberadamente solo aquellas emociones que lo emancipen del yugo del desaliento. Deseoso de inspirarle a su espíritu valor, energía, aplomo e ideales heroicos, tendrá siempre al alcance de su mano algún libro cuya lectura estimule, ennoblezca e impulse a las acciones grandes, y se propondrá vivir su vida cotidiana en comunión íntima con los esclarecidos mentores que, como Epicteto, Scott, Stevenson, se sobrepusieron por la luz de su entendimiento y la fortaleza de su espíritu animoso a desgracias e imperfecciones que amenazaban con arruinar trágicamente sus vidas. Y cifrará todo su empeño y todas las energías de su ser en desarrollar sin tregua la infinita capacidad de bien y de perfección que hay en su alma. Todo se hace paso a paso. Por Frederick Van Ryn. Tenía yo 25 años. Me hallaba hambriento y sin dinero. Aunque ya antes me hubiera visto así en Constantinopla, en París, en Roma, encontrarme de ese modo en Nueva York, ciudad en la cual respira uno la atmósfera del éxito, resultaba particularmente humillante. No sabía qué partido tomar. Lo que podía hacer para ganarme la vida era bien poco. Me sentía capaz de escribir, pero no en inglés. Pasaba días enteros vagando por las calles, no por afición al ejercicio, sino para que la patrona de la casa de huéspedes me viese lo menos posible. Cierta vez, yendo por la calle 42, me di de manos a boca con un gigante rubio en quien reconocí enseguida a Fyodor Chaliapin, el gran cantante ruso. En mis tiempos de muchacho, había hecho yo cola en más de una ocasión frente a la taquilla de la Ópera Imperial de Moscú por conseguir una entrada de galería para oírlo cantar. Más adelante, siendo reportero de un diario parisiense, me tocó visitarlo. Supuse que él no se acordaría de mí ni de nada de esto. No fue así. ¿Muy ocupado?, me preguntó después de saludarme afablemente. Balbuceé algo de lo cual debió de imaginar él cuál era mi estado de ánimo. Acompáñeme hasta mi hotel, propuso. Es ahí en la calle 102 y Broadway. Podemos ir a pie. Bonito paseo para quien lleva 5 horas andando, dije para mis adentros, y enseguida dirigiéndome a él. Pero señor Chaliapin, de aquí a la 102 hay 60 cuadras. No, hombre, 5 nomás, y cortitas, repuso muy sonriendo. ¿5? Pregunté lleno de asombro, creyendo que acaso había oído mal. Sí, 5. No hasta mi hotel, naturalmente, hasta un salón de tiro al blanco que queda en la 6ª Avenida. Aquello me pareció absurdo. Sin embargo, seguía a Chaliapin mansamente. No tardamos en llegar al famoso salón, después de haber estado viendo a un par de marineros que hacían infructuosas tentativas por poner la bala en el centro del blanco. Seguimos nuestro camino. Ahora serán solo 11 cuadritas, anunció Chaliapin muy complacido. Sacudí la cabeza negativamente por toda respuesta. A poco estábamos en Carnegie Hall. Mi acompañante dijo entonces que le encantaba observar la expresión de los que había allí comprando entradas para la vespertina de la Filarmónica. Pasados unos minutos, reanudamos la marcha. 8 cuadritas más y estaremos en el zoológico del Parque Central, exclamó alegremente el incansable bajo. Tienen allí un gorila que es el vivo retrato de un tenor que yo conozco. Fuimos, como era de rigor, a ver al gorila. De vuelta a Broadway, a cosa de 12 cuadras, nos detuvimos frente al escaparate de una tienda de comestibles. En el centro había un barrilito de encurtidos. Como el médico le tenía prohibido que los comiera, Chaliapin se contentó con mirarlos golosamente. ¡Qué bonitos están!, suspiró. ¿Me recuerdan mi juventud? A estas alturas yo hubiera debido estar medio muerto de cansancio. Sin embargo, y no sin que me causara gran sorpresa notarlo,
Me sentía divinamente, como no había estado en muchos días. Cuando llegamos por fin al hotel, lo que no ocurrió sino después de habernos parado en el camino a contemplar las frutas que había en un puesto de la calle 90 y la recién pintada estación del metro de la calle 96, Chaliapin sonrió complacido diciéndome: «¿Ya ven? No hemos tardado tanto después de todo. ¿Qué tal si almorzamos ahora?» De sobremesa, mi anfitrión me confesó por qué me había hecho caminar 60 cuadras. «Es un paseíto que no olvidará usted nunca», explicó con toda seriedad el gran cantante. «Como que ha sido una lección en el arte de vivir. Mire, amigo, la distancia a que nos hallemos de la meta no debe preocuparnos. Al ir hacia la meta, hay que pensar solo en las 5 cuadras que tenemos por delante. Las otras, eso es lo de menos. Lo que interesa son las 5 cuadras próximas, o dicho de otro modo, las satisfacciones, por pequeñas que sean, que nos brindan las próximas 24 horas. Han pasado 19 años. Chaliapin no es más que un recuerdo. Muchos de los edificios que había en el camino que recorrimos ese día son también eso, únicamente recuerdos. Pero aquella filosofía de Chaliapin ha sido en el transcurso de todos estos años algo permanente, siempre vivo y actual. Una filosofía que me ha sacado de apuros en más de una ocasión. Así ocurrió, por ejemplo, cuando me propuse a aprender inglés. Ah, hombre, hubiera yo podido decirme entonces: necesitarás varios años para dominar ese idioma tan rebelde. Pero en vez de decirme esto, pensé: hoy había en la página editorial del Times de Nueva York 28 palabras que no entendiste. ¿Y qué? Mañana será, solo 20, acaso menos, las que no entenderás. Pensar de este modo le da a uno alientos. Me lo dio a mí en aquella ocasión en que, por culpa de mis socios, me vi en el triste caso de destinar a mis acreedores la mitad de cuanto pudiera ganar en los próximos 4 años. ¿Qué hice entonces? De haberme dicho que durante todo ese tiempo, 208 semanas nada menos, tendría que trabajar para otros, lo más probable es que hubiera perdido el ánimo, que no me hubiera sentido capaz de trabajar ni para otros ni para mí mismo. Pero lo que me dije fue esto: los lunes, miércoles y viernes trabajaré para mis acreedores, el resto de la semana solo para mí. Lo cual, francamente, sonaba muy distinto. Tan distinto que trabajé, pagué hasta el último centavo de lo que debía y aún me quedó con qué vivir con relativa comodidad. Conclusión: a todo les tendrá cuenta, y más cuando el paseo resulte largo, pensar solo en las 5 cuadras próximas. ¿Que hay muchas más para llegar al fin? Bien, ya irá uno encontrando por el camino salones de tiro al blanco, o escaparates de tiendas, o cualquiera otra cosa que le distraiga. Lo importante es caminar esas 5 cuadras como si, en realidad, fuesen las únicas que faltaran para llegar a donde vamos. El temor se vence atreviéndose. Por el doctor Henry Seelig. No sin vacilación empiezo a escribir este artículo. Su tema es el miedo. Y no hay duda de que el origen del miedo es, en muchos casos, la lectura de algo de lo mucho que se ha escrito acerca de él. Juzgo yo, por ejemplo, que habría sido de desearse que la frase complejo de inferioridad no hubiera salido nunca en letras de molde, porque de ese modo millones de los que creen tener ese complejo estarían tan campantes, ajenos hasta de que pudiera existir, con lo cual habría un motivo menos para que sintiesen miedo. Muchos de nuestros temores los ocasionan las lecturas, las conversaciones y las propias cavilaciones. No nos asaltan ellos porque sí. Somos nosotros mismos quienes los vamos alimentando y agrandando, hasta que de simples menudencias que eran, pasan a convertirse en cosa formidable. La madre de familia que devora con avidez libro tras libro de las innumerables que hay acerca de la crianza de los niños, acaba por temer, puede que no sin razón, que no ha de saber cómo cuidar de sus hijos. La joven presumida, para la cual es motivo de preocupación excesiva el adorno de su persona, no tarda en concederle demasiada importancia a la impresión que cause a los demás. Personas entendidas,
que discurren juiciosamente acerca del estado general de la República, pasan con frecuencia del pesimismo al miedo. Tengo a la vista, en tanto que escribo estas líneas, la carta que me ha dirigido una joven. Empieza así. Desde los 17 años me daba miedo conversar con personas que no fuesen de confianza. Continúa luego enumerando otros miedos. El que le inspira al jefe del establecimiento donde trabaja. El que siente al pensar que pueda perder el empleo. El que le infunde en los hombres. El que la domina si trata de manejar un automóvil. El que la sobrecoge cuando ha de dar verbalmente algún informe en la junta del círculo de señoritas al cual pertenece. En total, son 11 las causas de miedo que enumera en su carta. Y esta joven no es caso aislado. Millones de personas experimentan temores análogos, cuyas consecuencias son siempre las mismas, una especie de parálisis de la voluntad, una sensación de malestar, de asfixia, de pánico, de fracaso. Conocí a un joven que, al manifestarme que no podía dormir, trató de explicar el caso mediante larga disertación psicológica. ¿Podría usted ayudarme a dominar esta obsesión?, me dijo, así que hubo terminado. No, le contesté secamente. Entonces, ¿qué haré? Muy sencillo, le respondí. Desde esta noche dará usted unas cuantas carreras alrededor de la manzana de su casa hasta que se sienta rendido. Lo que necesita es hacer ejercicio. Gasta demasiada energía en cavilaciones y fantaseos. Unas cuantas carreras al cansarlo harán que le dé sueño. Su imaginación desbocada es la que ha inventado esos temores que lo atormentan a usted, de los cuales pueden librarlo sus piernas, nada más que con correr un poco. Siguió el joven mi consejo, y santo remedio. Una madre de familia me compendiaba así, no hace mucho, lo que había sido su vida. Cuando joven vivía atormentada por varios temores, uno de los cuales era que pudiera volverme loca. Ya cansada, siguieron atormentándome. Tuve mi primer hijo, y después otros 5. Con 6 chiquillos y el cuidado de la casa. Además, no me quedaba tiempo para pensar en otra cosa. Cuando no era el lloriqueo de un niño, era la necesidad de poner en paz a 2 de ellos, que estaban peleándose, lo que me sacaba de mis cavilaciones. O si no, me acordaba de que había que empezar a guisar la comida y de que tenía que planchar la ropa. A fin a fuerza de verme obligada a ahuyentar mis temores para atender a mis quehaceres, acabé por no sentirlos. Ahora los recuerdo y me dan risa. La moraleja de lo que acabo de referir no es que sea menester tener media docena de hijos para curarse de espantos. Aunque sí podrá observarse que una familia reducida, por cuanto deja más tiempo disponible, aumenta la posibilidad de que dedique una parte de él a preocuparse con vanos temores. Igualmente, cierto es que muchas personas a las cuales infortunadamente tienen miedos que carecen de fundamento, se ven libres de ellos y hallan de que la vida vale la pena en cuanto empiezan a preocuparse por los demás, al interesarse en alguna obra que tienda al bien general. ¿No le llamaría a usted la atención ocupar su tiempo en esta forma? Perfectamente. Tenga en cuenta, eso sí, que lo primero que hace falta para vencer el miedo es un acto de voluntad. Aquellos de mis lectores que se hayan ejercitado en lanzarse de cabeza al agua entenderán lo que digo. No tendrán sino que recordar lo que sentían las primeras veces que lo intentaron. Iban a dar el salto y de repente vacilaban, temían y no saltaban. A cada nueva intentona era mayor el miedo. Por fin, enojados consigo mismos, diciéndose ahora sí, saltaban, de cualquier modo. Salían luego del agua, sospechando que acababan de ponerse en ridículo, de lo cual no les quedaba la menor duda al advertir las risas y oír las bromas de sus amigos. Sí, por el temor de volver a quedar desairados, y por el que les causaba el mismo salto, si hubieran abstenido de repetirlo, probablemente habría sido que ese temor, convertido en miedo invencible, acabara por obligarlos a desistir del todo. Sí, por el contrario, persistieron en su propósito y saltaron una y otra vez. El penoso desgarbo con que lo hacían al principio, convirtiéndose gradualmente en agradable soltura, les daba a entender que estaban ya en camino de pasar de aprendices a maestros. La base psicológica para vencer el miedo y adquirir aquella confianza en nosotros mismos que tan útil ha de sernos en la vida es la ejecución del acto que nos causa temor.
No hay ningún otro camino. Hemos de lanzarnos animosamente en la corriente de la existencia. Debemos dominar hoy este miedo, mañana el otro. Como acertadamente lo indica Emerson, haciendo lo que tememos, matamos nuestro temor. De cierto, es en nuestros temores donde reside la fuerza que puede hacer o deshacer nuestro porvenir. Lo primero ocurrirá cuando ejecutemos con voluntad resuelta los actos mediante los cuales queda vencido el temor. Lo segundo, cuando nos dejamos dominar por la indecisión, la lentitud y la cavilosidad. Un muchacho que había leído el libro en que trato del tema que nos ocupa, me pidió que le indicara algunas cosas verdaderamente difíciles de hacer. Usted recomienda en su libro, me dijo él, pasatiempos o ejercicios como el baile, el básquetbol o cualquier otro deporte en que uno compite con alguien, el bridge, las reuniones, los juegos de prendas u otros semejantes. Advierte, a propósito de esto, que aun cuando uno no sienta afición por nada de ello, debe hacerlo. Pues bien, a pesar de que, a más de no sentir afición, sentía positivo disgusto, resolví seguir su consejo. Al principio me costó muy malos ratos. Luego, y no se necesitó mucho tiempo, fue pareciéndome aquello agradable y divertido. En la actualidad, cualquiera de esos pasatiempos o ejercicios es para mí un placer. Pero verá usted, por eso mismo, por sentirme ahora completamente satisfecho de la vida, me parece que puedo llegar a perder la energía, a apoltronarme. Ese es el motivo por el cual le pido que me indique algunas cosas que sean verdaderamente difíciles de hacer. El muchacho que hablaba así había caído en la cuenta de que podemos convertir nuestros temores en factor de buen éxito y de aumento de goce. Se hallaba en camino de lograr que su vida fuese más amplia y fructuosa, tanto desde el punto de vista intelectual como desde el social. El primer paso que haya de darse para vencer el miedo podrá ser a veces algo tan obvio como fácil. Recuerdo a un jovencito cuya timidez era tal que apenas sí se le entendía lo que hablaba. Por las mañanas, al llegar a las oficinas del banco en donde estaba empleado, no se atrevía siquiera a darles los buenos días a la media docena de compañeros que trabajaban en su misma sección. Le aconsejé que, variando por completo de conducta, diera comienzo a su faena cotidiana saludando con cierta efusión a los empleados cerca de cuyos escritorios tenía que pasar al ir a sentarse en el suyo. Así lo hizo. Y de este pequeño esfuerzo se le siguieron resultados tan satisfactorios que lo alentaron a efectuar esfuerzos mayores, cada uno de los cuales lo preparaba para el sucesivo. Los temores que más comúnmente pueden asaltarnos, como son el miedo a la locura, el delirio de persecución, la cortedad ante los extraños, la tendencia a juzgarnos incapaces o inferiores, provienen en la mayoría de los casos de no habernos sobrepuesto a tiempo a algún temorcillo de poco más o menos. Veces habrá, sin embargo, en que la causa primera de nuestros temores haya sido el cambio súbito que hubo en nuestros hábitos, ya por un desengaño amoroso, ya por la muerte de un ser querido, ya, en fin, por pérdidas de dinero, por la del empleo, o por otra razón igualmente grave. Cuando esto sucede, es decir, cuando nos cae encima una desgracia, es precisamente cuando importa mantener vivas y ocupadas nuestras energías, no tan solo al emplearlas en aquello que, por lo regular, les sirvió de objeto, sino buscando, además, nuevos objetos en que ejercitarlas. Mientras mayor fuere el esfuerzo que pidan estos últimos, tanto mejor será para todos nosotros. Conocí a un hombre de 56 años, que habiendo perdido a esa edad el empleo que había desempeñado durante 30 años, se reconcentró en sí mismo y rehuyó el trato de sus amigos. A los 6 meses vivía temblando ante todo. Logróse por fin animarlo a que fuera a pasar una temporada en la granja de un pariente suyo. No tardó una vez allí en abandonar su actitud de recluso para participar en la vida común. Esto lo salvó, sí señor. Al cabo de otros 6 meses volvía a ser el mismo de antes. Aunque las generalizaciones son arriesgadas, me atrevo a afirmar que todo estado de temor, ya sea grave o leve, reconoce su origen en una imaginación más activa de lo que conviene y un cuerpo menos activo de lo que convendría. Teniendo esto presente,
A las personas que me piden consejo acerca de lo que deban hacer para sentirse contentas, les recomiendo que procuren ocupar menos la imaginación y ejercitar bastante más los brazos y las piernas, bien sea ejecutando alguna obra útil, bien sea cultivando algún deporte. La vida sedentaria y ociosa predispone a temores que se disipan con el ejercicio físico. En realidad, empezar a experimentar esos temores suele ser un aviso que nos da la naturaleza para que procuremos llevar vida más activa. En sus fases incipientes y más benignas, el temor se manifiesta en forma de animosidad o censuras contra determinadas actividades o personas. Tal proceder denota, en quien lo emplea, el deseo de hallar excusas que justifiquen la propia y continuada inactividad. El mundo está lleno de descontentos, de comunistas de salón, de sociólogos teorizantes que pregonan la necesidad de un cambio radical. No parecen percatarse muchos de ellos de que, fuera como fuere el orden social en que les tocara vivir, continuarían siendo unos inadaptados. La gente así busca en la conversación un medio de darle apariencia lógica a la cólera que le inspira todo lo existente, en vez de volver esa cólera contra sí mismos, para que los impulse a ocuparse en algo útil. Ensaya siquiera una vez, por William Moulton Marston. Los individuos más felices son aquellos que se sienten unidos a la existencia por muchos lazos. Los desgraciados son aquellos que concentran todo su interés en una sola cosa, de la que un destino tornadizo y adverso puede en cualquier momento despojarlos. A quien haya presenciado alguna vez la escena indescriptible de un ciego recobrando la vista, huelga esforzarse en persuadirlo de la profunda verdad que encierran las anteriores palabras de Theodore Roosevelt. Recuerdo a un pobre hombre que había penado 15 miserables años de su triste existencia en la lóbrega cárcel de la ceguera a causa de un tumor cerebral. Nunca olvidaré la sublime, conmovedora transfiguración que se operó en el rostro de aquel hombre, cuando, al quitarle los lentes oscuros, descubrió de nuevo el mundo esplendoroso de la luz, el color y el movimiento. Había recobrado en aquel segundo inenarrable el contacto con la vida y empezaban a reflejarse en su retina y a bullir en su cerebro ardoroso, danzando, vibrando, atropellándose, las imágenes fascinadoras de hombres y cosas. Se cuentan por centenares los que vienen a consultarme y pedirme que les devuelva la dicha perdida, y a quienes tengo por más ciegos que el enfermo del tumor. Aplican con febril afán los labios a una sola de las innúmeras fuentes de que puede emanar la felicidad. Están necesitados de una operación psicológica que les abra los ojos del pensamiento y de la sensibilidad para que puedan ver en torno suyo las mil razones y motivos de vida que les brindan un tesoro inexhausto de gozosa actividad, de ventura sin cesar renovada. Muchos de nosotros, a medida que ganamos en años, vamos perdiendo el caudal de ilusiones y anhelos. Los niños sienten curiosidad vivísima e interés apasionado por todo cuanto les rodea. Al paso de su capacidad de concentración se desarrolla, empiezan a eliminar del campo de su interés aquellos seres y objetos que no sirven a sus fines inmediatos. A menos que se les dirija con vigilante asiduidad, irán estrechando funestamente el círculo de sus empeños y actividades y reduciendo, por ende, las ocasiones y los motivos de placer y satisfacción. Suele ocurrir que cifran su ideal en todo lo que sea juego y rechazan sistemáticamente cuanto huela a trabajo, formándose en ellos, de esta suerte, perniciosos hábitos que habrán de incapacitarlos por años enteros, acaso por toda la vida, para el goce profundo y sereno de todo esfuerzo creador. Con la madurez se reduce aún más la perspectiva de esos seres dignos de lástima. La aspiración suprema para muchos varones está en ganar dinero y en condenar, por tanto, como cosas vitandas, la pasión amorosa, la risa franca y plena, la vida social. Y para no pocas mujeres el canon sagrado de la existencia obliga con despótico imperio y bajo terrible anatema a vivir y sucumbir bajo el peso abrumador de los menudos deberes domésticos, con exclusión absoluta del amor y sus dulces inquietudes e inefables transportes, de la alegría sana y pura y de las preocupaciones intelectuales. Si un individuo ha tenido la desgracia de ir viendo estrecharse sus horizontes desde la infancia,
no tiene otro recurso para ascender a una nueva vida amplia, libre, que el de adoptar y observar sin desmayo este lema salvador. Pruebe a hacer de todo siquiera por una vez. Es decir, de todo lo que no pugne con los preceptos eternos de la razón y la moral. Se creará así nuevos hábitos positivos, de afirmación activa, que contrarrestarán y sacudirán la inercia producida por su antiguo género de vida limitada. Lo arrancarán a la molicie enervadora y lo pondrán en contacto con hechos y objetos que le eran desconocidos. ¿Cuántos no se lamentan de que carecen de dinero para costearse un viaje a las pirámides, o de tiempo para estudiar música, o para pasar un invierno en la Florida? Lo que esos quejumbrosos ignoran es que alguien donde un cuitado de poco ánimo no encuentra sino tediosa ocupación rutinaria, otro de alma fresca y despierta puede sentir el escalofrío y la violenta emoción de una aventura épica. Basta con hacer una lista de las tareas habituales de una docena nada más de nuestros amigos para darnos cuenta del número de cosas y acciones cotidianas de que no tenemos ni la más leve noticia y que son una fuente abundosa de goces, esperanzas y recompensas espirituales. Descifrar jeroglíficos egipcios y tener trato frecuente con los pintorescos salteadores beduinos serían sendas novedosas en mi vida, pero constituyen una ocurrencia casi diaria para un arqueólogo amigo mío. Este diligente y pacientísimo exhumador de polvorientas antigualias visitó en cambio hace muy poco, por vez primera, el Parque Zoológico del Bronx en Nueva York y leyó su primera novela de detectives, cosas ambas que son parte integrante de la vida ordinaria de millones de neoyorquinos. Véanse algunos de los consejos que me permití dar, no ha mucho, a una hacendosa ama de casa que me hizo el honor de consultarme. Que probara a patinar con sus hijos, que probara a hacer calceta, arte entretenido en el cual se adiestra gratuitamente en nuestras tiendas. Que probara a leer a Dickens, que tratara de oír buena música, a cuyo efecto debía comprar discos nuevos. Que se propusiera reunirse con su esposo después de las horas de oficina, por lo menos una vez a la semana, para comer en un restaurante e ir a un teatro. Que ejercitara su inventiva culinaria en idear un nuevo plato todas las semanas, prescindiendo de los consabidos y trillados manuales de cocina. En fin, le recomendé 10 casos diferentes, de las cuales le parecieron también 7 que las está practicando desde entonces. Por 7 nuevas ventanas abiertas a la vida, puede entrar a raudales el sol de la felicidad. Pero es que no tengo tiempo más que para atender a mis ocupaciones actuales, me dirás. Si eso es cierto, te hallas en un gravísimo peligro. Estás jugando toda la fortuna a una sola y veleidosa carta. Hay 100 probabilidades contra una de que pierdas esa azarosa partida cuyo éxito depende de un solo naipe. ¿Qué sería de ti entonces? Te hundirías en el desaliento. Te verías privado por un solo golpe de la suerte adversa de tu capacidad de entusiasmo y de acción, de la ardiente energía que sostiene y empuja, de todo propósito y objetivo, del interés que acicatea y hasta del mismo apego a la vida, última raíz que se desprende con dolor y desgarramiento del alma maltrecha. Las madres que cifran toda su vida en los hijos se encuentran frente a un vacío de muerte cuando se van aquellos del hogar. No pocos hombres, al retirarse de los negocios que han absorbido con atención exclusiva lo mejor de su existencia, se consumen y extinguen lentamente en una lamentable ociosidad. No conozco un solo caso en que de esa concentración de todo el interés de la vida en un solo objeto haya brotado una plena y duradera felicidad. Recuerdo, en cambio, a centenares de hombres y mujeres que por ese caminito único, estrecho, encajonado entre altas paredes, han ido a estrellarse contra el obstáculo infranqueable que lo cierra, el negro muro de la desesperación final. Esa rígida puntualidad militar con que atendemos, cual autómatas, a nuestros quehaceres, nos impide ver y aprovechar las ocasiones de recreo y placer que se alinean a ambos lados de la senda por donde marchamos con disciplina y precisión mecánicas. Un espeso velo oculta a nuestros ojos todo lo que no sea el reloj que marca los minutos de nuestro horario inflexible y los pequeños estorbos que se levantan a nuestro paso de monótona uniformidad. Conozco a docenas de personas
que pagarían de buena gana 25 centavos por ver en una pantalla de cine el interior movido de la bolsa en plena fiebre de operaciones, y que pasan, sin embargo, todos los días frente al gran edificio que alberga a los atrafagados negociantes y corredores, sin que se les haya ocurrido siquiera una sola vez flanquear sus puertas y ver por sí mismos el ajetreo vertiginoso de aquel famoso lugar de contrataciones. ¿Cuántos de mis lectores han visitado el interior de edificios públicos y monumentos situados en el trayecto que recorren todos los días camino de sus habituales ocupaciones? Y sin embargo, nadie me arguirá que se requiere esfuerzo extraordinario para subir unos cuantos peldaños y abrir una puerta. ¿En qué podrían emplearse, por otra parte, con más gusto y provecho esos minutos robados a la agenda invariable y tiránica? Para enriquecer nuestra existencia con un poco de variedad, no es menester abandonar la ocupación principal que absorbe nuestros pensamientos y esclavizar nuestra voluntad. Basta con ensanchar los límites de esa tarea, ampliando su radio e incluyendo en él aficiones, trabajos e intereses que abundan en su propia órbita y que son como sus complementos y derivados. Prosigamos, sí, nuestra obra esencial, pero infundamos nueva energía y fresco entusiasmo a nuestra actividad, ejercitándola siquiera por una sola vez en todo aquello que pueda enriquecer nuestro espíritu, cultivar alguna de nuestras aptitudes, o simplemente embellecer nuestros días de cansada servidumbre con el destello de una ilusión, el eco de una risa, o la nube vagorosa de un sueño. Solo aprenderemos a tolerar ciertas cosas como aprendemos a tolerar a nuestros desabridos semejantes, probándolas para conocerlas. Si acostumbras, lector carísimo, a viajar arrelianado en la blanda butaca y la cómoda litera de un coche dormitorio, prueba, aunque sea tan solo por una vez, el coche ordinario de ferrocarril o el autocar. Encontrarás insólito placer en el cambio. Si por el contrario sueles viajar en tercera, tómate la molestia de ahorrar unos centavos y regálate con el lujo y el confort desusados de un coche salón. El efecto será el mismo. En ocasión reciente dio la señora de Roosevelt este consejo sapientísimo a unas muchachas. Salgamos con ánimo intrépido y gozosa curiosidad a explotar y descubrir nuestro propio país. Podremos experimentar todas las emociones de un dilatado viaje lleno de sorpresas y peripecias, aunque sea dentro de los confines de un pequeño territorio. Oportunísimo y excelente aviso. Probémoslo todo. Desde el sabor mantecoso de un queso de bola paladeado en la apacible seguridad de un rústico mesón, hasta los terrores de una tormenta de nieve sobre las alas, esas alas quebradizas de un aeroplano, si es que alguna compañía de aviación nos permite acometer la proeza en aparato de su propiedad. Nos daremos cuenta entonces de que son muchas las cosas que han escapado a nuestro conocimiento y experiencia. Ese sistema de probar a hacerlo todo, siquiera una vez, practicado durante varios años consecutivos, hará más rica, espesa y polícroma la trama de nuestra vida y nos suministrará nuevos y poderosos motivos de afinidad y simpatía con nuestros amigos. Nos dará por gratísima añadidura tema copioso y variado de conversación. No concibo que haya un solo ser racional, consciente de la posibilidad fecunda de extender los horizontes de su vida y del daño que se le sigue de limitarlos y oscurecerlos, que se muestre reacio a intentar la fácil empresa. Mas no se crea que la mera convicción de que debemos ensayarlo todo nos llevará a hacerlo. Existe, por desgracia, un abismo psicológico entre la idea y aún el propósito de hacer una cosa y el hacerla en realidad. Salvaremos ese abismo solo si nos disponemos a cruzarlo sin detenernos a pensar en ello. Conocí a una maestra joven que se pasó largos años acariciando el propósito de hacer un viaje a las Bermudas, pero fue perezosamente difiriendo el poner en obra su proyecto. Me las ingenié de manera que pasé un día con ella por delante de una agencia de viajes. Pretexté que deseaba procurarme un folleto de anuncios y entramos en la oficina. Ya frente al mostrador, hice derivar hábilmente la conversación hasta el tópico de las excursiones a Bermuda,
y antes que ella misma pudiera salir del asombro que le había causado su propia repentina acción, la eterna vacilante de mi cuento tenía un pasaje en el bolsillo. Había llegado por fin a la meta, siempre entrevista y nunca alcanzada, de su viejo anhelo, sin darse cuenta de que había salvado, de un solo salto inconsciente, la temida distancia que, para esos espíritus complejos e irresolutos, separa el pensamiento de la acción. Mas debemos estar en guardia contra el inmoderado y anárquico afán de placeres. Es preciso salir con orden y método a la caza de novedades. Sin ese espíritu de curiosidad, la vida resultaría una pesada carga de la cual tratamos a veces de librarnos, o, por lo menos, aliviarnos con violentas y esporádicas sacudidas. Pues, como dice muy bien Aldous Huxley, en uno de sus más agudos ensayos, el ritmo normal de la vida se compone de una serie de actos rutinarios, interrumpidos por alguna que otra orgía súbita y desenfrenada. Si no ponemos remedio adecuado a la estrechez de nuestras miras y a la mezquina limitación de nuestros intereses, solo encontraremos placer en los más violentos estímulos. Cuanto más recomendable, prudente y seguro no es el buscar y escoger nosotros mismos las ocasiones en que se haya de producir esa diversión de nuestros diarios deberes, que no el precipitarnos con ansioso frenesí en la primera coyuntura que nos depare un azar caprichoso. El que vive con el alma siempre despierta los encantos y bellezas del mundo que le rodea. Posee un escudo invulnerable contra el más insidioso de cuantos enemigos amenazan la felicidad humana, contra aquel monstruo gris a quien el poeta antiguo llamó talion vitae, el fastidio que hiela y entenebrece y devora el espíritu y el cuerpo. Audible hopes you have enjoyed this program.